Buenos días, compañeros y compañeras. La verdad que muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un lujo y un reto estar hoy aquí siendo consciente de las intervenciones que vienen detrás de mí. La verdad es que empezaré con una confesión de principios. Creo que como militar cada vez me siento más antimilitarista. Y no hay ninguna contradicción en eso. No hay ninguna contradicción en eso porque ser antimilitarista no es estar en contra de las Fuerzas Armadas. Para comprender lo que es el antimilitarismo hay que pensar muchas veces en la definición de militarismo. Militarismo es el predominio de lo militar en el gobierno y en la política de una nación. Y un militar no cree que las armas deban ser las garantes de la ley y el orden, sino que está al servicio de los poderes democráticos que elige la ciudadanía. También, y por conocer los horrores de la guerra, un militar debe ser obligatoriamente pacifista. Algo que no es fácil en los tiempos que corren y las circunstancias, porque se necesita una actitud fría para identificar cuáles son los riesgos y para tomar las soluciones más realistas. Vivimos en tiempos en los que apostar por la paz es equiparado a adoptar actitudes buenistas e infantiles, y en los que vemos como algunos tertulianos, periodistas estrellas o políticos contribuyen en gran medida a la militarización de los conflictos abusando de la estrategia del miedo. En ese ambiente dijimos, y dijo nuestra secretaria general, que la entrega de armas a Ucrania era ineficaz. Fue difícil decirlo en esos momentos, pero lo hicimos. Lo hizo Yone Belarra porque estaba segura de que solo serviría para alimentar y prolongar el conflicto. Y eso significaba y ha significado un coste tremendo de vidas y pérdidas que no podían compensarse con esas calificaciones que muchas veces se hacen del comportamiento heroico de los ucranianos, de la ayuda humanitaria y que se podían lanzar cómodamente alejados de la línea de combate. La guerra es el fracaso de la política y poner todos los huevos en la cesta de la guerra es reconocer que todo lo demás ha fallado, que ha fallado la negociación, el diálogo, la diplomacia, que deben ser siempre prioritarias y deben ser ridiculizar estas vidas es muchas veces renunciar a unas herramientas que nos pueden salvar de un conflicto en un contexto nuclear y en el que todos perdemos. Se trataba y se trata de salvar las vidas que se pierden cada día que se prolonga el conflicto. La guerra hace inviable cualquier otra opción y era urgente paralizar y prioritario no alimentarla. Por eso consideramos que hablar de paz y de guerra es un contrasentido. Hay que hablar de paz, y hay que hablar de paz cuando es más difícil, cuando no quieren que hablemos de ella y cuando los que tienen intereses bastardos en la guerra posponen todas las negociaciones y derrumban todas las alternativas de fuego que se proponen. Porque si sabemos que todo conflicto armado termina en un acuerdo de paz, no podemos y no tenemos derecho a especular con el tiempo que se tarda en llegar a ese acuerdo, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Es el clásico ejemplo de guerra proxy, de esa guerra por delegación, cuando las potencias dirimen sus intereses utilizando a países terceros. Hasta ahora no había habido guerras proxy puras. En Vietnam, en Corea, en Afganistán, siempre había habido un cierto coste en vidas humanas para las potencias en litigio. Pero ahora Estados Unidos ha llegado a rizar el rizo y ya consigue sus objetivos a coste cero. Y no olvidemos que, en cambio, para los países terceros implicados, como es el caso de Ucrania, las guerras no se acaban cuando lo dicen los políticos, ni siquiera cuando se silencian las armas. Dejan una huella en las sociedades que tardan años en quitarse de encima. Las posguerras son muchas veces tan violentas como las mismas guerras. Por tanto, es una obligación ética como ciudadanos estar en contra de las escaladas bélicas que no benefician a nadie y solo a unos intereses bastardos. La guerra de Ucrania ha sido una guerra con un impacto incomparable. Hubo una invasión que no debió haber ocurrido y una reacción posterior
que buscó la cronificación del conflicto. Y quiero recordar que en diciembre de 2021 ya había propuestas entre la OTAN y Estados Unidos y entre Estados Unidos y Rusia que tenían considerados muy interesantes. Y lo dijo un mismo general, Kuyat, que era general de las Fuerzas Armadas alemanas, que dijo que un mes después de la invasión, en la negociación de conflicto, se llegó a un acuerdo que alguien no quiso que esta guerra no ocurriera, que no quiso impedirla y que no pudo impedirla. En estas negociaciones de Estambul se llegó... Fijaros, en estas negociaciones de Estambul, Rusia acordó retirar sus fuerzas armadas al nivel del 23 de febrero, es decir, a las posiciones de antes de invadir Ucrania. Y por su parte, Ucrania se comprometió a renunciar a ser miembro de la OTAN y a no permitir el estacionamiento de tropas extranjeras o instalaciones militares. Y a cambio debería recibir garantías de seguridad. Y sobre el futuro de los territorios ocupados se resolvería diplomáticamente en un plazo de 15 años con renuncia explícita a la fuerza militar. Pero alguien no quiso y alguien no pudo impedirlo. Se estuvo a punto de llegar a un acuerdo y de un día para otro ya no se habló nunca más de ese acuerdo. Como dijo entonces este general, la guerra de Ucrania no era un conflicto militar, era un conflicto económico y una guerra de información. Una guerra en la que los ciudadanos nos convertimos en participantes aceptando información y argumentos que no podemos verificar o juzgar. ¿Y a qué coste? Pues los ucranianos han perdido miles de vidas, ahora se habla de pérdidas territoriales, se habla de porcentajes de tierras raras, se habla de devolución de lo ganado, en definitiva, un desastre. Todas las guerras son terribles, todas, las justas, las elegidas, las injustas, las injustificables, son siempre una prueba del fracaso de la política. Cualquier perspectiva de paz duradera en los tiempos que corren pasa por un nuevo concepto de seguridad, un concepto que debe poner el foco en la seguridad humana, en la seguridad habitacional, en la seguridad económica y en la seguridad ecológica. El proceso de militarización de la política es un camino que nos lleva al mismo sitio de siempre, al desastre. Y no debemos caer en la trampa de que un incremento aleatorio del 2, del 3, del 5% del PIB en gasto en armamento proporciona mayor seguridad. Quizás algunos, los de siempre, estén pensando en utilizar esos gastos como un estímulo económico. Pero la carrera armamentística nos empobrece a todos y solo enriquece a unos pocos. Tenemos datos que a algunos les puedan parecer demagógicos, pero el SIPRE, un Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, calcula que en un año se gastan 2,4 billones de dólares, que son 2,4 millones de millones de dólares, que es la cantidad que se necesitaría para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. En definitiva, la erradicación del hambre, la provisión de servicios de salud, educación, vivienda y energía eléctrica para todos los habitantes del mundo en desarrollo. En Europa gastamos 326.000 millones de euros, casi 4 veces lo que gasta Rusia en ese capítulo. En España ya es un hecho admitido y reconocido por el propio Gobierno que la distancia que hay entre el gasto oficial y el gasto real está distribuido en partidas presupuestarias entre ministerios y organismos. Y cuando en el presupuesto se dicen que se gastan 12.000 millones, hay quien calcula que se han gastado 48.000 millones en un año si se incluye la deuda pública imputable al gasto militar, porque hay compromisos de gasto ya adquiridos hasta el año 2037. Y esto hay que saberlo, compañeros y compañeras. Para el año 2025 no hay presupuestos, pero da igual. El Consejo de Ministros ya ha utilizado 17.000 millones de euros comprometidos a aplicar en distintas anualidades. Este gasto es insostenible, como lo muestra la generación de deuda. La misma Secretaría de Estado anunció que había 56 programas de armamento con gastos hasta el año 2037. Y uno de esos programas es el SILAN, un sistema de lanzamiento de misiles que está contratado con una empresa israelí. Un escándalo, compañeros y compañeras. En definitiva, la seguridad es una cuestión de prioridades y debe ser definida por el pueblo soberano. Y no es cierto, como decía el historiador Tony Judt, no es cierto que todo sea incierto. Depende de lo que hagamos. Los futuros posibles se pueden elegir.
Compañeros y compañeras, los futuros posibles se pueden elegir. Tenemos que movilizarnos por la paz. Tenemos que movilizarnos por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Movilicémonos por la paz, porque sí se puede. Muchas gracias. Y es para mí un placer. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que seguir. Muchas gracias. Es para mí un placer presentar a una militante de categoría, a una mujer valiente, Belén. Tuyo es el micrófono. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias a todo el equipo, gracias a todas vosotras y a todos vosotros por estar aquí y gracias por ceder espacio, gracias por pensar en Palestina. Creo que no en todos los espacios se piensa en Palestina. Creo que desafortunadamente los medios ya no dan cabida, ya no cubren lo que está ocurriendo en Palestina como ha de ser y creo que por eso quiero empezar un poco hablando de Palestina y posicionándonos al respecto. Anoche Rinat, una niña gazatí de tan solo 10 años de edad, decía que quería aprender inglés porque quería que su mensaje llegase a todas nosotras y a todos nosotros. Y bueno, este mensaje lo planteaba en un momento en el que su zona estaba siendo bombardeada. En tan solo una hora, su zona fue bombardeada 3 veces, de forma ensordecedora. Y ella decía, he aprendido 3 palabras en inglés. Me ha dado tiempo hoy a aprender 3 palabras que son libertad, liberación e infancia. Son 3 palabras que nos ayudan a entender un poco lo que significa la infancia y un poco también cómo hemos de posicionarnos al respecto, porque esta infancia también es nuestra infancia. Ayer fue el Día de la Infancia en Palestina, el 15 de abril será el Día Mundial de la Infancia, y en tan solo 20 días 100 niños y niñas han sido asesinadas lo que lleva, ¿no?, de violación de ese acuerdo que ha violado solamente de forma unilateral Netanyahu. Recordemos ese acuerdo al que llegaron hace unos meses entre las resistencias palestinas y el criminal Estado sionista de Israel. Y en estos 20 días han asesinado a 100 niños y niñas, o más de 100 niños y niñas palestinos y palestinas que están sufriendo en sus carnes el genocidio y están sufriendo en sus carnes esa complicidad y que todavía a día de hoy no se haya llevado a cabo un embargo de armas real por parte del Estado español, del Gobierno español y por parte de las grandes potencias mundiales que sostienen este genocidio. También el pasado 23 de marzo las fuerzas de ocupación israelíes apuntaron a varias ambulancias de la Media Luna Roja asesinando a un grupo de 15 personas cuya labor era la de atender a personas heridas de los bombardeos que estaban teniendo lugar a primera hora de la mañana en el distrito del Hashashin, en Rafah. Eran 15 personas que atendían a personas heridas, a personas que habían perdido partes de su cuerpo, a personas que necesitaban urgentemente ser atendidas. Y de nuevo, Israel dijo que no había sido en ese momento quien había impulsado este ataque. Luego se excusó y hay pruebas fehacientes de que esto fue un ataque, una vez más, de una potencia genocida, una potencia a la que Europa le pone una alfombra roja en lugar de arrestar, ¿no?, a este criminal de guerra. Llevamos 76 años observando barbaridades. Son décadas en las que el proyecto sionista ha trabajado en nuestra orientalización, lo que se traduce en la más feroz deshumanización.
Es por ello que debemos de pensar por qué existen y para qué existen las guerras. Existe un beneficio, existen rentabilidad, existen beneficios económicos que se traducen en la expoliación y en la explotación de los recursos por parte de esos señores de la guerra como Netanyahu. Las clases dominantes son esas pequeñas élites que controlan los recursos y en cuyas manos está la mayor parte del capital. Es una decisión política ser parte de una guerra, es una decisión política participar de forma directa o no en una guerra. Esto no es una guerra, es un genocidio, pero también estamos siendo cómplices directas vendiendo armas a un Estado genocida después de más de un año y medio donde la población palestina está siendo masacrada, después de un año y medio donde la población palestina está resistiendo a estos ataques feroces del ente sionista con la complicidad internacional. ¿Os acordáis del movimiento No a la Guerra en 2003? En contra de la guerra imperialista estadounidense sobre Irak, le llamaron guerra sin ser guerra. Le llamaron guerra sin ser guerra, fue una invasión. Yo apenas tenía 9 años cuando iba en los hombros de mis padres y de mi madre y gritaba no a la guerra. Más de 1 millón de personas salieron en las calles en esta ciudad y a día de hoy, después de un año y medio, seguimos saliendo a las calles de forma simultánea en todas las ciudades del Estado español, también dentro del marco del no a la guerra, pero no es al no al genocidio y no a la venta de armas, no a la compraventa de armas y pidiendo un embargo real ya. En 2003 salimos a las calles diciendo no a la guerra y en el año 2023, que llevamos ya más de un año y medio manteniendo esas movilizaciones estatales de forma simultánea, de forma también descentralizada en todas las ciudades o en la mayor parte de las ciudades del Estado español. Llevamos más de un año y medio gracias a esa coordinación, gracias a esa organización política y gracias a esa organización social, ¿no? Que hay más de medio centenar de organizaciones que están en esa red de solidaridad contra la ocupación en Palestina y que llevan un año y medio organizándose para decir no al genocidio, llevan un año y medio para decir no a la venta de armas, como decimos. Tenemos que grabarnos esto a fuego en la cabeza. Esta es la principal reivindicación, el no a la venta de armas y no a la compraventa de armas, no a las relaciones con Israel. Lo lógico sería que quienes se lucran de las guerras sean quienes las financien. Pero esto no es así. Las guerras las financiamos nosotras con nuestro dinero público. Se financian con nuestro dinero público, con nuestros impuestos. Somos nosotras quienes no financiamos guerras, sino muerte. El otro día decía Pedro Sánchez que iba a impulsar esta innovación tecnológica, ¿no? Esta mal llamada innovación tecnológica, que es más guerra. ¿Qué tiene de innovación tecnológica la guerra? Es verdad, tiene mucho. No es lo mismo que nos vendan armas que han sido testadas, que nos vendan armas que no lo han sido. Armas testadas en los cuerpos de las personas palestinas, armas testadas no en combate, sino en un genocidio. Los racistas dirán que no es suficiente, que no han sido suficientemente probadas, porque las guerras benefician a la misma clase dominante, las guerras benefician a las personas ricas, las guerras benefician al racismo, el patriarcado, los supremacismos, el fascismo y el orientalismo, y por supuesto beneficia porque hay capital. Para entender qué implican las guerras y entender los resultados de la guerra hemos de mirar un poco atrás. Pensemos en Vietnam, pensemos en Irak, en Afganistán, en Sudán, en Libia, en Yemen, en Congo, en el Sáhara Occidental, cuya integridad territorial no ha sido defendida por esas fuerzas de seguridad del Estado que se suponen que son para ello, ¿no? No han sido defendidas para eso. No defienden realmente el interés nacional. Pensemos en Palestina. Todos estos son casos en los que podemos ver que las consecuencias de no es una guerra, pero porque entendemos que la guerra es genocidio, la guerra es masacre, la guerra es limpieza étnica y la guerra es la guerra de los ricos en los territorios que no son de estas personas, sino para expropiar recursos y expoliar sus recursos. Las armas se usan contra los pueblos que claman justicia y libertad. La guerra es un negocio, la guerra es el negocio de esa pequeña élite que concentra el poder frente a millones y esas millones de personas que salimos a las calles para reivindicar justicia. La muerte es un negocio, la industria armamentística forma parte de la guerra y la tienen que mantener con la vida de quienes conformamos
ese imaginario de otredad. La guerra divide, la guerra marca jerarquía, la guerra fomenta el racismo, la xenofobia y sobre todo el fascismo. Elegir la guerra es elegir la cultura de la violencia frente a la cultura de la paz. Elegir la guerra es hacer caso omiso a las reivindicaciones de los pueblos, e ir en contra de la justicia social, de la justicia ambiental, de toda justicia. Es financiar la muerte dejando las posibilidades de invertir en vida. Financiar la guerra es dejar de invertir en sanidad y educación. ¿Qué podemos hacer con el presupuesto destinado a gasto militar? Invertir en sanidad, educación, vivienda. Sin ir más lejos, en mi querida Granada, 12 personas murieron en la calle de julio a diciembre de 2024 porque no tenían hogar, por el abandono de las instituciones, por la especulación de la vivienda. El 13 de marzo de 2025 falleció Carmen, una mujer de unos 50 años que había alquilado un trastero para poder refugiarse del frío. La vivienda ha de ser un derecho y no un privilegio. Reducir los niveles de pobreza, saneamiento, agua, ecosistema y biodiversidad. Contribuir a la emancipación de los pueblos, dejarlos sin ninguna excusa de intervención. Hay que contribuir a la emancipación de los pueblos desde esa visión y no interviniendo, masacrándolos y con este tipo de guerras, que no son guerras, recordemos. La mayor parte, si dejáramos de comprar armas y venderlas a la potencia ocupante, Israel no podría seguir manteniendo el régimen de apartheid y colonial de limpieza étnica y genocida. El genocidio se para con boicot, sanciones y desinversiones. El genocidio se para con valentía, llamando a las cosas por su nombre. E Israel es un ente genocida. Para decir no al rearme se necesita organización social, valentía y voluntad política. Valiente no es quien va a la guerra, sino quienes dicen no a ella. Valientes son quienes llaman a las cosas por su nombre, sin miedo. La inacción no es una opción. Nos vemos el día 10 de mayo, en las calles, para sumarnos a esa convocatoria de la RESCOP, de la Red de Solidaridad contra la Ocupación en Palestina. Nos vemos aquí en Madrid. Tenemos que salir a las calles para decir no al rearme, no a la aniquilación, no al exterminio, no al genocidio. Porque no es una guerra, aunque nos la quieran vender como ella. Es un genocidio, es una ocupación, es exterminio, es aniquilación. Y por ello hay guerras porque también hay resistencias que se oponen a que sus recursos sean expoliados y sean explotados y se oponen a esa sumisión de la que hablábamos antes, ¿no? Esa sumisión a que estemos siempre al servicio del imperialismo y de Estados Unidos. Muchas gracias. Ione, muchas gracias compañera. Buenos días, compañeros, compañeras. Es un placer para mí estar en este acto. Quería darle las gracias en primer lugar a los equipos que han hecho posible que hoy estemos aquí y, por supuesto, a todas vosotras, a todos vosotros, a los que habéis vuelto a abarrotar un acto contra la guerra, contra el régimen de guerra y contra el aumento del gasto militar. Muchas gracias. No a la guerra, no a la guerra y no a la guerra. No a la guerra, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Hoy, compañeros y compañeras, estamos aquí porque nuestro país se enfrenta a una encrucijada histórica que va a definir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hoy estamos aquí por la paz, contra el aumento del gasto militar y contra el régimen de guerra, al que nos quieren llevar unos líderes europeos absolutamente irresponsables. Hoy estamos aquí por el verdadero patriotismo, el que defiende liberar a nuestro país, a nuestro sector inmobiliario y a nuestras empresas estratégicas de los fondos buitre norteamericanos. Hoy estamos aquí para construir con nuestras manos, compañeros y compañeras, el mundo que sí queremos. Estamos aquí
para cambiar las decisiones que nos están tratando de imponer, pero que no podemos aceptar. Mirad, hace 3 años, cuando Putin invadió ilegalmente Ucrania, en un contexto de varias décadas de hostigamiento norteamericano, nosotras ya advertimos de lo que iba a pasar. Y no porque tengamos una bola de cristal, sino porque frente a la propaganda bélica es fundamental hacer análisis geopolíticos serios. Intentamos pensar y averiguar la verdad. Y la verdad, ya lo dijo hace mucho tiempo el dramaturgo griego Esquilo, la verdad es la primera víctima de la guerra. Ya en marzo de 2022 advertimos de que la guerra de Ucrania no podía ganarla militarmente ni Rusia ni Ucrania, salvo que se produjera un verdadero enfrentamiento militar entre potencias nucleares. Dijimos que esta guerra terminaría, muy posiblemente, como terminan la mayoría de las guerras, que es en una mesa de negociación sobre miles de cadáveres de jóvenes rusos, ucranianos, sobre millones de personas refugiadas, exiliadas de su país. Advertimos que esta guerra, como todas las guerras, compañeros y compañeras, las ordenan los poderosos desde sus cómodos despachos y las pagan siempre, compañeros y compañeras, los pueblos. Y lamento, y es una de las cosas que más lamento en mi vida, haber tenido razón también en esto. Hoy la guerra de Ucrania está a punto de terminar y las consecuencias para Rusia, para Ucrania y para Europa son absolutamente desastrosas. Lo decía hace unos momentos Julio, solo hay un país, compañeros y compañeras, que ha salido 100% beneficiado de esta guerra y son los Estados Unidos, el único país que no ha puesto un muerto encima de la mesa y que ha conseguido hacer aún más rico al complejo militar industrial norteamericano y que ha conseguido que Europa sea más dependiente aún de la energía norteamericana. Eso es lo que se ha conseguido con la guerra de Ucrania. Ahora, el fascista de Donald Trump y el fascista de Vladimir Putin han decidido que la guerra se va a terminar. Entre el fascista de Trump y el fascista de Putin se van a repartir Ucrania como si fuera una tarta. Un reparto, compañeros y compañeras, absolutamente colonial, como si esto fuera la Conferencia de Berlín de 1884. Una absoluta vergüenza. ¿Y quién ha salido perdiendo para que las tierras raras acaben en manos de los Estados Unidos y las tierras ocupadas en manos de Rusia? ¿Quién ha salido perdiendo? Como siempre, el pueblo ucraniano, el pueblo ruso y el pueblo europeo, que va a pagar con su dinero la reconstrucción de Ucrania para que Estados Unidos saquee Ucrania y nosotras le pongamos la seguridad privada con eso que llaman eufemísticamente tropas de paz. Y después de esto, cuando está a punto de terminar la guerra de Ucrania, después de que la Unión Europea se haya gastado nada más y nada menos que 132.000 millones de euros en estos 3 años en la guerra de Ucrania, ¿qué nos dicen ahora los líderes europeos? Golpean los tambores de guerra y dicen: cuidado, cuidado, Rusia podría invadir cualquier país de la Unión Europea. Eso nos dicen, compañeros y compañeras. Rusia, que no ha sido capaz de ganar la guerra de Ucrania en 3 años, que nunca se ha planteado invadir completamente Ucrania, que sabe perfectamente que invadir un país de la Unión Europea significaría la Tercera Guerra Mundial y que es una guerra que no puede ganar. A nosotras y a nosotros eso nos suena exactamente igual que esas armas de destrucción masiva que seguro tenía Saddam Hussein en Irak y que justificaron una guerra ilegal en la que nos metió el criminal de José María Aznar. Es pura propaganda de guerra para justificar seguir alimentando a la industria militar, porque ese es el problema, que la guerra de Ucrania ha despertado a la industria militar, una industria que cuanto más la alimentas, que cuanto más gastas, cuantas más armas le compras, más armas hay que gastar, compañeros y compañeras. Y de eso va este aumento del gasto militar, de seguir alimentando al monstruo de la industria militar, un monstruo insaciable al que solo se puede vencer acabando con él, acabando, compañeros y compañeras, como decía Julio, con el militarismo. Escribía Rosa Luxemburgo hace más de 100 años, compañeros y compañeras. El militarismo está estrechamente ligado a la política colonial,
a la política tarifaria, a la política internacional. Y si las naciones existentes quisieran poner coto seria y honestamente a la carrera armamentista, tendrían que comenzar con el desarme, abandonar sus rapaces campañas coloniales y su política internacional de conquista de esferas de influencia en todas las partes del mundo, decía Rosa Luxemburgo hace más de 100 años. Decía también que el militarismo en todas sus formas, sea guerra o paz armada, es un hijo legítimo, es el resultado lógico, compañeros y compañeras, del capitalismo. Para frenar al militarismo hay que vencer al capitalismo y viceversa. Justo lo contrario de lo que nos está proponiendo la Comisión Europea con la señora de la guerra, Ursula von der Leyen, a la cabeza, que pretende gastarse 800.000 millones de euros en los próximos años para financiar el gasto militar. Justo lo contrario de lo que está haciendo ese señor de la guerra que tenemos por presidente, que se propone duplicar el gasto militar en los próximos 3 años. Para que nos entendamos todas y todos hoy, Donald Trump nos acaba de declarar la guerra comercial global. Eso es lo que significan los aranceles. Los aranceles no son una medida más, compañeros y compañeras, son una declaración de guerra comercial global, con el único objetivo de aumentar la dependencia económica de los que han sido los aliados estratégicos de Estados Unidos durante todas estas décadas, para mejorar la posición en esa guerra comercial, en el eje principal de esa guerra, que son los Estados Unidos y China. Y frente a eso, lo que nos propone la Comisión Europea es que nos gastemos el dinero en armas, que nos armemos hasta los dientes, que nos gastemos el dinero de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestra dependencia, del dinero a la vivienda, en aumento del gasto militar, para ir a una guerra militar que no se va a producir, compañeros y compañeras. Y nos proponen que vayamos a una guerra comercial global que ya está aquí y que va a afectar directamente a la vida cotidiana a través de la economía de millones de personas, en chanclas, compañeros y compañeras. Es el colmo de la hipocresía y de la contradicción. Gastarnos el dinero en armas, porque así lo mandan la OTAN y Donald Trump, y no hacer nada contra una guerra comercial global que va a hacer que los españoles y las españolas seamos cada vez más pobres. Nosotras y nosotros lo tenemos claro. Hay que acabar con esta humillación, con este seguidismo permanente a la política de los Estados Unidos. Es el momento ahora, compañeros y compañeras, del verdadero patriotismo. El patriotismo se demuestra en momentos como este. El patriotismo se demuestra frenando el rearme, saliendo de la OTAN, sacando de una vez por todas a las bases norteamericanas en suelo español y protegiendo con uñas y dientes nuestros sectores estratégicos. Es la hora, compañeros y compañeras, de darle a Donald Trump donde más le duele, en su dinero y en el dinero de sus amigos súper ricos, que es lo único que le importa al fascista de Donald Trump. Y defender los sectores estratégicos pasa por intervenir el sector inmobiliario español. ¡Fuera los fondos buitre norteamericanos del sector inmobiliario español! Expropiarse todas las casas que tienen los fondos buitre en España. Expropiar todas las inversiones que tienen los fondos buitre norteamericanos en los sectores estratégicos españoles, en la banca, en la telecomunicación, en la energía. Eso es patriotismo, eso es defender hoy a nuestro país. Y esa es la verdadera seguridad. Proteger nuestros servicios públicos, nuestras empresas estratégicas y romper las ataduras y la dependencia de los Estados Unidos. Hoy, la posición pacifista, compañeros y compañeras, la que se opone al gasto militar y al régimen de guerra y la que exige defender los intereses de nuestro pueblo, interviniendo la economía desde lo público, aunque nos ridiculicen, aunque nos critiquen con dureza, es la única postura compatible con la vida de la humanidad y con el planeta, compañeros y compañeras. Es la única posición sensata, la única posición lógica que se puede defender. Y lo contrario es ponernos en peligro, es ponernos en un serio riesgo a nosotras y a nuestras hijas y a nuestros hijos.
No podemos aceptar que nos pongan en riesgo sin pelear, compañeros y compañeras. No podemos aceptar que se gasten el dinero de nuestra sanidad pública, de nuestra educación pública, de la dependencia y de la vivienda sin pelear. Desde luego, no se va a hacer en mi nombre y no se va a hacer con nuestro silencio, compañeras y compañeros. Insistimos, a los trabajadores y trabajadoras europeos, españoles, españolas, no se les ha perdido nada en una guerra contra trabajadores rusos y chinos, compañeros y compañeras. Esta no es una guerra entre pueblos, esta no es una guerra entre trabajadores y trabajadoras, es una guerra entre las élites económicas del mundo que están en guerra por el control de los recursos, por las esferas de influencia, que están en guerra por ver quién controla las rutas comerciales, porque si no, Donald Trump dice que va a invadir Groenlandia y quiere controlar el canal de Panamá, por el control de las rutas comerciales. ¿Por qué si no se ha producido la guerra de Ucrania? Para ver quién nos vende la energía. ¿Por qué los aranceles a los coches eléctricos chinos? Porque estamos en una guerra comercial entre las élites dominantes que quieren controlar el mundo. Esta no es una guerra entre pueblos, no es una guerra entre trabajadores y por eso oponerse a la guerra es la única posición que defiende de verdad a la clase trabajadora. Por eso, la única salida viable hoy es que las trabajadoras y los trabajadores en todo el mundo nos organicemos, nos aliemos y trabajemos por la paz y contra el rearme y por una economía liderada desde lo público que responda al interés general. Si quieren guerra, compañeros y compañeras, que vayan ellos, que vaya Donald Trump, que vaya Vladimir Putin, que vaya el señor Sánchez y el señor Feijóo, que vaya la señora von der Leyen y el señor Borrell, que vayan ellos, compañeros y compañeras, porque yo no quiero mandar a mis hijos a la guerra. Y honestamente, yo no le quiero dejar esta mierda de mundo a mis hijos. No quiero, no quiero. Creo que tenemos la obligación ética y moral de oponernos a este horror belicista y de construir un mundo mejor. Yo, compañeros y compañeras, estoy dispuesta a que España haga su parte. Estoy dispuesta a que Podemos haga también su parte, pero estoy segura de que solas y solos no vamos a poder. Creo que enfrentar esta barbarie es la tarea política más importante que tenemos en este momento. Por eso hoy, como secretaria general de Podemos, quiero hacer dos peticiones. La primera es a la militancia de Podemos, pero no solo a la militancia de Podemos. También a toda esa gente que hace 20 años se movilizó en España por el no a la guerra. Quiero pediros a todos vosotras, a todos vosotros, que sabéis muy bien que si quieres paz hay que trabajar para la paz y que quien consiguió traer de vuelta a las tropas de Irak no fue ningún presidente, fueron las manifestaciones y las pancartas y las millones de personas que se movilizaron en este país. Y eso fue lo que nos sacó de una guerra ilegal. Os pido que os movilicéis, que os organicéis, que alcéis la voz, que os manifestéis, que firméis los manifiestos, que os organicéis con la sociedad civil que ya se está coordinando, que volvamos a salir a la calle, compañeros y compañeras. Solo juntas y organizadas y peleando vamos a poder enfrentar este régimen de guerra. Como ha dicho Irene tantas veces, hoy la paz es la tarea política más importante que tenemos. Y la segunda petición es precisamente a ella, a Irene. Compañera, sabes que estoy muy preocupada, que estamos muy preocupadas por esta deriva belicista, por esta deriva absolutamente reaccionaria en la que está metida la Comisión Europea y España haciendo el peor seguidismo a los Estados Unidos de América. Nos preocupa enormemente que en este momento tengamos los peores líderes para poder enfrentarnos a esta situación. Irene, necesitamos que España se vuelva a convertir en una referencia de paz y de diplomacia. Necesitamos que nuestro país vuelva a reequilibrar la balanza en Europa como conseguimos hacer desde el Gobierno cuando Podemos estaba en él y como hicimos durante la pandemia, poniendo a la gente a cubierto en la peor crisis económica que habíamos vivido en décadas. Necesitamos valentía para echar a los fondos buitre norteamericanos de este país. Por eso, y a pesar de que pienso que estás haciendo un trabajo imprescindible en el Europarlamento, quiero pedirte que te pongas a liderar ya una candidatura para las elecciones generales que no sea solo de Podemos,
que tienda la mano a la sociedad civil organizada, que le tienda la mano a todas esas personas desencantadas con un gobierno que nos está metiendo en el régimen de guerra y que está apostando por el rearme y que es incapaz de tener la valentía suficiente para echar a los fondos buitre norteamericanos de este país y de pararle los pies a Donald Trump. Te pido que durante los próximos meses dialoguemos, tendamos la mano, nos acerquemos a toda esa gente que está mirando la tele en estos días y ve cómo la solución a todas las incertezas del mundo que nos proponen las élites europeas es un kit de supervivencia de 72 horas, compañeros y compañeras. Es que nos salvemos solas. Y nosotras sabemos que solas no se salva a nadie, que solo con nuestros servicios públicos, que solo juntas vamos a poder enfrentarnos a todas las incertidumbres que tenemos en este mundo. Que le tendamos la mano a todas esas personas que tienen miedo del impacto de las aranceles en nuestra economía. Sé, y creo que lo sé muy bien, que pedirte esto, después de todo lo que ya has hecho por este país, y particularmente por las mujeres de este país, Irene, es pedirte mucho. Es pedirte mucho después del precio que tu familia y tú habéis tenido que pagar ya por cambiar este país para siempre, compañera. Pero creo que estamos en un momento crítico de la historia y que solo una mujer pacifista, una verdadera patriota, una mujer valiente, va a poder hacer la tarea que tenemos por delante. Tenemos el ejemplo, ahí está Gustavo Petro, ahí está Claudia Sheinbaum. Se le pueden parar los pies a los Estados Unidos, pero hace falta valentía, hace falta compromiso. Puedes contar conmigo, hoy como siempre, en tu equipo, para que España vuelva a tener una izquierda de poder y de gobierno, para que volvamos a demostrar que se pudo frenar la austeridad y que hoy se puede frenar este régimen de guerra que nos lleva al desastre. Adelante, compañera. Compañeros, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Mirad, Yone lo ha explicado muy bien. El mundo está atravesando una crisis gravísima, sin precedentes desde hace décadas. Este sistema profundamente injusto, cruel, desigual, este sistema neoliberal ya no da más de sí. Y los dueños del mundo, anteponiendo sus negocios a la vida, le han declarado la guerra a la humanidad. Y para acumular riqueza, en las últimas décadas, han llevado al mundo a una gravísima crisis, a una situación de emergencia climática que está haciendo que 75 millones de niños y niñas en el mundo estén abocados a la hambruna y creciendo, y que la temperatura del planeta crezca de una manera descontrolada, poniendo en riesgo la vida de millones de personas. Y nos han llevado también a una desigualdad extrema en la que el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el 95% de la población del mundo. Un sistema económico y social que, no nos olvidemos, está sostenido sobre los cuerpos de la mitad de la población, que somos las mujeres, y que ya no damos para más. El trabajo de cuidados, compañeras, el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 9% del PIB mundial, que es lo mismo que pesa en el PIB mundial el sector del turismo. Y todo ese trabajo se hace diariamente por millones de mujeres en el mundo sin ningún tipo de reconocimiento y estando sometidas a condiciones de violencia y de sumisión insoportables para más de la mitad de la población. Marx, hace unos cuantos años, escribió que el capital emergió en el mundo
chorreando sangre y mugre de los pies a la cabeza. Y eso es exactamente lo que está volviendo a hacer ahora. Como explica Silvia Federici, en cada crisis del sistema capitalista, en cada gran crisis de acumulación de riqueza, el capitalismo vuelve a utilizar sus formas más crueles, más violentas y más inhumanas de dominación, que son la guerra y la desposesión agresiva de la riqueza de las familias y de los pueblos para volver a aumentar su beneficio y para colocarlas en las manos de los superricos. Y por eso, compañeras y compañeros, el genocidio, el aumento del gasto militar y el rearme, y también los aranceles de Trump, forman parte de la misma estrategia de dominación global. La violencia se convierte en sí misma en una potencia económica. Y lo explicaba Yone, lo explicaba también Julio. Las élites norteamericanas se apropian con la guerra de territorios y de sus recursos. Eso es lo que están haciendo en Ucrania con las tierras raras. Eso es lo que quieren hacer en Gaza, convirtiendo un territorio del que van a expulsar ilegalmente a más de 2 millones de personas en un complejo turístico de lujo. Y es lo que quieren hacer también con Groenlandia. Y mientras Europa invierte el dinero de sus hospitales, de sus pensiones en la guerra, Estados Unidos nos va a hacer cada vez más dependientes de los productos que ese país nos vende, como la energía. Eso es exactamente lo que ha pasado en 3 años de guerra en Ucrania. Estados Unidos quiere, en definitiva, controlar nuestra economía, que seamos su colonia. El rearme, compañeras y compañeros, no tiene que ver con nuestra seguridad, tiene que ver con los intereses económicos y militares de un fascista como Donald Trump, pero no nos engañemos, de una potencia imperial como Estados Unidos, que no está dispuesta a perder su dominio y está dispuesta a emplear la más criminal violencia contra todos los pueblos de la humanidad. Os decía que los dueños del mundo le han declarado la guerra a la humanidad y que nos están imponiendo la guerra para forzar la desposesión de la riqueza de la mayoría, para ponerla en manos de una minoría que ya acumula muchísimo más de lo que necesita y muchísimo más de lo que es razonable para que la gente pueda vivir con dignidad. La guerra significa más desigualdad en un mundo que ya es profundamente desigual. En España, compañeros y compañeras, el 10% más rico de nuestra población posee más del 50% de la riqueza y el 50% de la población, la mitad de las personas en España, poseen solo el 8% de la riqueza del país. La gran amenaza para la sociedad, la gran amenaza para nuestro país no es una invasión rusa, es la desigualdad, y la guerra va a agravar esa desigualdad, igual que va a agravar la crisis climática y va a agravar todos los problemas que existen en nuestro país. Es así, compañeras, a través de ese régimen de guerra, las élites europeas van a construir todavía un mundo más cruel y más desigual de lo que ya es. El rearme es un gran robo a mano armada a la sociedad europea. Con la guerra nos van a robar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra dependencia, nuestras pensiones, y mientras Europa gasta nuestro dinero en armas, los fondos buitre, que son dueños del complejo militar industrial que se va a llevar ese dinero, van a invertir el dinero que nos roban en comprar casas en Europa para seguir especulando. Y ese es el problema de la vivienda en España, la especulación. Que el gran casero en España, el primer casero en España, es un fondo buitre estadounidense, y que tan solo en 10 años los jóvenes tienen un 10% menos de poder adquisitivo y los alquileres son más de un 50% más caros, y que la mitad de las viviendas que se están comprando actualmente en España se compran a tocateja, las está comprando gente que no las necesita, las está comprando gente que no las quiere para vivir, compañeros y compañeras, que las quiere para especular, y que no son fundamentalmente personas, sino grandes corporaciones y fondos buitre extranjeros que no saben ni dónde está España, que solo quieren nuestro dinero y no les importa la vida de la gente en nuestro país. Y la cosa no acaba ahí, porque esos mismos fondos buitre, con el dinero que acumulan a costa de robarnos, controlan también nuestra economía, como ya hace BlackRock desde hace años, que tiene
gracias al gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, el 20% de Naturgy, pero que es también principal accionista del Banco Santander o del BBVA. El objetivo, compañeras, es que las grandes corporaciones estadounidenses controlen la riqueza de nuestro país y nuestra economía, como ya hacen con sectores estratégicos como la banca, como la energía o como las telecomunicaciones y el sector inmobiliario. El rearme, Pedro Sánchez, no es un salto tecnológico, es un robo a gran escala. Y este martes, compañeras, este martes el Gobierno va a aprobar una nueva partida de 2.000 millones de euros para la guerra. Yo me pregunto dónde tenía María Jesús Montero, dónde tenía Pedro Sánchez ese dinero escondido debajo de una piedra cada vez que nos han dicho que no hay dinero para la vivienda, que no hay dinero para la salud, que no hay dinero para las políticas feministas. ¿Dónde estaba ese dinero que ahora entregan tan alegremente a la industria armamentística para hacer la guerra? Yo le pido a Pedro Sánchez, le pido que no autorice ese robo de 2.000 millones de euros a las familias españolas para entregárselo al complejo militar industrial estadounidense. Están todavía a tiempo de no ejecutar ese robo y de invertir esos 2.000 millones en vivienda, en sanidad, en pensiones, en educación y en las necesidades que sí tiene nuestro pueblo, que topen el precio de los alimentos, que hagan que la vivienda esté más barata, que la comida esté más barata, que nuestros hijos y nuestras hijas no estén hacinados en la escuela, que cuando te pones enferma puedas ir a los mejores hospitales o llevar a tu madre a los mejores hospitales. Están a tiempo de no autorizar ese robo y de invertir el dinero en los problemas que tiene la gente y que con tanta urgencia necesitan resolver. Mirad, compañeras, y compañeros, Europa en este momento para los dueños del mundo es una colonia, es un territorio al que robar. Y las élites europeas están siendo, por desgracia, parte del problema, porque con la escalada bélica nos han metido en un callejón sin salida y ahora nos están imponiendo un régimen de guerra que va a terminar de desmantelar lo que queda de nuestro estado de bienestar para cumplir con los objetivos militares de un país extranjero que nos quiere asfixiar y que quiere controlar nuestra economía. Nos están vendiendo como autonomía estratégica un plan de rearme que es una exigencia de Donald Trump y de Mark Rutte, que es una exigencia estadounidense. Nos están vendiendo como autonomía un plan de rearme que es una exigencia de una potencia extranjera que nos quiere someter todavía más de lo que nos tiene sometidas. Y nos dicen que almacenemos latas en conserva, mientras las familias en España a duras penas pueden hacer la compra de la semana por los altos precios de los alimentos, que es precisamente la guerra la que los está aumentando. Y le piden a la gente que se compre un búnker por el módico precio de 100.000 euros por si viene la guerra. Pero si la gente no se puede ni siquiera independizar, si no puede ni pagar un alquiler, ¿por qué? ¿Por qué no se ocupan y se hacen cargo de su responsabilidad? Mirad, la economía de guerra no va a solucionar ningún problema, va a agravar los que ya tenemos. Está creciendo la extrema derecha. Con la excusa de la guerra, von der Leyen, con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular, ha incorporado por primera vez en la historia de la Unión Europea a la extrema derecha de Meloni y de Orbán a la toma de decisiones, al corazón de Europa en la Comisión Europea. Teresa Rivera es hoy vicepresidenta de esa Comisión Europea gracias a los votos de los fascistas de Orbán y Meloni. Y el Partido Socialista entregó sus votos a esa extrema derecha para compartir Comisión Europea con ellos. La guerra va a hacer que la extrema derecha crezca. Y también se va a agravar la crisis climática y se van a desmantelar, ya lo están haciendo, ya estamos dando esas votaciones en el Parlamento Europeo, las poquísimas medidas que se habían tomado para intentar frenar la emergencia climática, y se van a desmantelar también los servicios públicos y se van a poner en riesgo derechos básicos como la educación o la salud o los centros de crisis o las políticas feministas y las políticas LGTBI. Y compañeras, como explicaba Julio, más gasto en armas,
no es más seguridad. Llevamos años incrementando el gasto en armas, especialmente desde el inicio de la guerra de Ucrania, y no somos ahora más seguras por haber incrementado el gasto en armas. Al contrario, el gasto en armas nos pone en riesgo, el rearme nos hace estar más inseguras y pone a nuestro país en riesgo. Pero además, yo me pregunto una cosa, compañeras, ¿qué esperaban las élites europeas? ¿Qué esperaba Pedro Sánchez de Estados Unidos? No solo de Donald Trump. ¿Qué esperaba Pedro Sánchez? ¿Qué esperaba von der Leyen de Estados Unidos? De un país que ha sido capaz de organizar golpes de Estado en cada país de América Latina para que América Latina sea su patio trasero. ¿Qué esperaban de un país como Estados Unidos, que impone desde hace décadas un bloqueo criminal rechazado por todos los países del mundo a la isla de Cuba para que sea también su patio trasero? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban de un país que ha invadido, que ha financiado grupos terroristas, especialmente en Oriente Medio, para hacer crecer su área de influencia? ¿Qué esperaban de un país que nos llevó a una guerra ilegal, que fue una invasión, como decía la compañera, en Irak, de la mano en España de José María Aznar? ¿Qué se puede esperar de una potencia imperial que lo único que sabe hacer es extender la guerra, el horror, la desigualdad y la pobreza? ¿Por qué nos han mantenido durante tantos años siendo aliados de esa potencia imperial? Y por eso quiero reconocerle una vez más la valentía a Yone Belarra en los momentos más difíciles, que es cuando más difícil es ser valiente y decir lo que hay que decir, señalando exactamente lo que hay que hacer para proteger nuestra economía ante esta guerra comercial global que nos impone Estados Unidos. Y Yone ha dicho una cosa muy sencilla, que está en nuestra Constitución. Con el artículo 128 de la Constitución en la mano, exprópiense las viviendas a los fondos buitre estadounidenses para que dejen de hacer negocio con el derecho a la vivienda de nuestras familias. Y con el artículo 128 de la Constitución en la mano, expropiemos también la participación de esos fondos buitre en las empresas estratégicas de nuestra economía, porque necesitamos además que el Estado intervenga esos sectores estratégicos, porque las grandes decisiones en España que afectan a la vida de la gente, las grandes decisiones económicas, las tienen que tomar la gente con su voto, no grandes corporaciones extranjeras que no saben ni dónde está nuestro país y que no están preocupadas por la vida ni por los derechos de la gente, sino solo por hacer negocio. Y también debemos abandonar la OTAN y el rearme, porque no queremos seguir siendo súbditos de Estados Unidos y porque la OTAN responde a las coordenadas de un mundo, compañeros y compañeras, que ya no existe más. Y mirad, los dueños del mundo y las élites europeas con ellos, pero también Pedro Sánchez y el Partido Socialista, nos van a decir que no hay alternativa, que esto es lo que hay, que así es la vida, que cualquier otra opción sería peor. No intentéis cambiar las cosas, aquí mandamos nosotros. Ahora se ha puesto la cosa seria, es momento de que los de siempre tomen las decisiones, no es momento de democracia. En estos tiempos de crisis es cuando se ve el carácter profundamente antidemocrático de las élites que nos dominan. Y el fascismo que hoy hacen creer esas élites es la forma que tienen de defender con furia sus privilegios. Pero no os olvidéis de una cosa, compañeras y compañeros. El fascismo también es hijo del no se puede. El fascismo se alimenta de desesperanza. El fascismo come resignación. El fascismo come malmenorismo. El fascismo se alimenta también de progresía, compañeros y compañeras. Porque si la gente se resigna, si la gente cree que el mundo no puede cambiar, entonces van a intentar sobrevivir con las reglas de este mundo, que son la crueldad, la injusticia y el odio. Y si la gente acepta que no todo el mundo puede vivir bien y que es normal que eso pase en la vida, pues aceptará que para que haya ricos tiene que haber pobres y que si no se puede ganar a los de arriba, entonces por lo menos podemos humillar a los de al lado o a los de abajo, que están un poquito peor que nosotras. Por eso,
ha sido gravísimo el error de la progresía política y mediática en estos años, de dedicar más esfuerzos a acabar con la izquierda que a enfrentar los problemas del país y a evitar el crecimiento del fascismo. Porque por el camino han criminalizado todas las cosas que la gente debe hacer para avanzar en derechos. Han castigado y han dicho que están mal todas las cosas que a la gente le permiten avanzar en derechos, conscientes, además, de que eso es alimentar la antipolítica, porque ningún derecho se consigue sin ruido, ningún derecho se consigue sin incomodar, ningún derecho se consigue sin coger esas pancartas que hoy tanto ridiculizan. Precisamente es con pancartas y con ruido incomodando como se avanza en derechos. La progresía, compañeras, en este país está actuando como la mejor guardiana de un sistema que no funciona, de un mundo que ya fue, y con eso le abren la puerta a las derechas para que manden, incluso aunque no gobiernen, como está pasando ahora. Si las cosas no pueden cambiar, si de hecho es mejor no hacer ruido, no incomodar, si es mejor que las cosas se queden como están, entonces, ¿para qué nos sirve la progresía que no aporte ya la derecha? Ese planteamiento malmenorista, compañeros y compañeras, esa forma de pensar de la progresía, lleva siempre al mismo sitio, al sitio más peligroso de todos, que es a proponer la vuelta del bipartidismo, los pactos bipartidistas, pactar con la derecha, que es exactamente lo que ha hecho Unai Sordo hace unos días, cuando planteaba que lo que necesitaba España es un pacto entre Partido Socialista y Partido Popular para aprobar los presupuestos. España necesita izquierda, no Partido Popular. España necesita izquierda y feminismo y avance en derechos. España necesita paz, no pactos con el Partido Popular. Mirad, compañeros y compañeras, son tiempos de excepcionalidad histórica. Lo que se decida en estos meses y en estos años va a decidir nuestro futuro para las próximas décadas. Así que este es un momento para comprometerse, para no mirar para otro lado, porque realmente nos va la vida en ello. Querida Yone, ya hace algunos años que asumimos juntas y en equipo las que han terminado siendo las tareas militantes más exigentes de nuestras vidas. Y hoy, Yone, Podemos tiene contigo y con mucho orgullo a la líder más fuerte de un partido en España. A mí, Yone, me sigue conmoviendo la honestidad, la valentía, la determinación de tus decisiones y de tu liderazgo. Y es verdad, este es el momento de hacer crecer las fuerzas de la paz y contrarrearme. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo y de pelear para nuestros hijos y para nuestras hijas un mundo más justo y más humano, un mundo de paz y un mundo de derechos. Y tenemos la responsabilidad también de pelear ese mundo de paz y de más derechos para nuestras madres y para nuestros padres, para que puedan disfrutarlo mientras disfrutan de sus nietos y sus nietas. Pero Yone, creo que también tenemos la responsabilidad de construir ese mundo para nosotras mismas, porque como me has hecho aprender en estos meses, tenemos derecho a ser felices hoy, sin esperar a mañana, y tenemos derecho a que nuestras hijas aprendan de nosotras que ellas también tienen derecho a vidas libres y felices. Y por eso, compañeras y compañeros, os pido hoy que asumáis conmigo la tarea que nos ha pedido nuestra secretaria general de levantar una candidatura de paz, de esperanza y de más derechos para las próximas elecciones generales. Defender la paz es ahora la tarea más importante, porque haciendo crecer las fuerzas de la paz estamos también haciendo crecer las fuerzas de la defensa de lo común, de los servicios públicos, las fuerzas del feminismo, del antirracismo, del antifascismo, las fuerzas de la educación pública, de la sanidad pública, de las políticas que nos protegen y que nos permiten tener vidas dignas y felices. Defendiendo la paz estamos defendiendo
otro mundo posible frente a la crueldad y a la barbarie de los poderosos. Y compañeros y compañeras, España necesita una izquierda fuerte para resolver los problemas del país y para seguir avanzando en derechos. Cuando la izquierda no está fuerte, la derecha manda, aunque no gobierne, que es lo que ocurre hoy en España. España necesita una izquierda fuerte, de poder y de gobierno, autónoma del poder establecido y consciente de que el fascismo crece con la resignación, pero al fascismo se le para con más derechos. Y por eso, desde este momento, compañeras y compañeros, ni un solo día sin una tarea militante, compañeras. No hay una tarea pequeña. Tenemos que organizar mucho más que una candidatura. Tenemos que empujar un proceso democrático, popular, para llegar aún más lejos de lo que hemos llegado en los últimos años y para convertir esa fuerza social en poder institucional. Un proceso político que nos haga también sentir profundamente orgullosas de lo que somos